Hola compañeras y compañeros. Hoy que estamos cerca de que concluya la revisión salarial de 2021, quisiéramos nuevamente abordar el tema de las pensiones jubilatorias en Teléfonos de México. Eh, para quienes no son telefonistas, esta es una lucha que estamos presentando desde hace varios años, porque los dueños de Teléfonos de México pretenden acabar con lo que queda de la pensión jubilatoria en esta empresa y con lo que queda de esta prestación a nivel del movimiento obrero, porque ya pocos sindicatos nacionales tenemos esta conquista laboral. En este caso me voy a referir a las implicaciones que tendría canjear parte de la pensión jubilatoria por acciones bursátiles de Teléfonos de México, particularmente en los compañeros telefonistas que son activos. Y cabe la primera pregunta es la siguiente: ¿cuánto vale el régimen de pensiones jubilatorias al año por cada telefonista activo, sindicalizado y de confianza? Con datos del año 2018, que fue el último en que Teléfonos de México abrió esta información, nosotros calculamos que el costo de esta prestación al año es de aproximadamente entre 90 y 100 mil pesos, incluidos el pago al retiro y la pensión jubilatoria. Esto significa que Teléfonos de México para ese año tuvo que haber retenido esta cantidad para acumularla en el fondo de fideicomiso a fin de garantizar la prestación futura que consiste en el pago de estas dos importantes cantidades, el finiquito y la pensión jubilatoria. Por ello es importante que nuestros compañeros activos sepan cuál es el costo del que ampara la cláusula 149 del contrato, qué cantidad es la que Teléfonos de México por lo menos tiene que retener para dar cumplimiento a esta obligación contractual. Sabemos que tanto Teléfonos de México como la dirección nacional, lamentablemente, de nuestro sindicato, están impulsando, no quitan el dedo del renglón en que los telefonistas, tanto activos como jubilados, modifiquemos esta obligación del contrato y aceptemos parte de la pensión jubilatoria por acciones que son de dudoso valor, sobre todo por las condiciones financieras difíciles en que han llevado los dueños de Teléfonos de México a esta empresa. Pero bien, la conclusión fundamental es esta: si el sindicato acepta que parte de esto se pague con acciones bursátiles, estarían permitiendo a la Teléfonos de México eludir la obligación contractual por el cumplimiento de la cláusula 149 en particular. Y eso significa una fuerte violación al contrato colectivo de trabajo que por sí misma ameritaría una movilización radical del sindicato de telefonistas para defender esta importante cláusula. Lamentablemente no se hace. Y al contrario, pues se le facilita a Teléfonos de México el convencimiento para que los compañeros cambien oro por cuentas de vidrio. En el año 2020, los funcionarios de Teléfonos de México nos dieron información sobre los contenidos económicos de esta conquista laboral. A principios de ese año nos decían que habíamos 39.053 telefonistas jubilados, de los cuales 8.677 eran de confianza y 30.375 sindicalizados. Esto quiere decir que el 22.22% de los jubilados representa empleados de confianza y el 77.78% a los telefonistas jubilados sindicalizados. Pero aunque en porcentaje los jubilados son menores, sin embargo, este 22% de empleados de confianza jubilados se lleva el 58.99% por el pago de pensiones y antigüedades, mientras que el 77.78% de los jubilados sindicalizados percibimos el 41.01% del monto total por el pago de pensiones y antigüedades. Les queremos comentar también que el promedio anual de la pensión total
que recibió un telefonista sindicalizado jubilado en 2020 fue casi de 390,000 pesos, mientras que el promedio de pago de un jubilado de confianza fue de 1,962,890 pesos. Bueno, mientras se dan este tipo de asimetrías en el pago de la pensión y sobre todo la ofensiva de los dueños de Teléfonos de México contra esta importante conquista laboral, sin embargo, las cuentas financieras de los dueños de América Móvil y en consecuencia de Teléfonos de México distan mucho de ser parecidas a esta situación que vivimos los telefonistas sindicalizados. ¿Por qué razón? Porque miren, para el año 2020, Teléfonos de México tuvo ingresos de 90,765,636,000 pesos. Es una cantidad ligeramente menor a la de 2019, pero aún así es una gran cantidad de ingresos lo que percibe Teléfonos de México. Sus gastos fueron de poco más de 80,273 millones de pesos y tiene una utilidad bruta de 4,492 millones de pesos, 509,000. Esto rompe la mentira acerca de que Teléfonos de México está en situaciones de insolvencia, porque bueno, pues aunque la utilidad neta tiene números negativos, sin embargo, la utilidad bruta que todavía perciben los dueños de Teléfonos de México por los servicios que presta esta empresa es considerable. Y claro, pues no se compara con el tamaño de los ingresos de América Móvil, porque hay que recordar que desde hace varios años hay una política deliberada por parte de los dueños de Teléfonos de México de cargarle a esta empresa los costos de la infraestructura material de las telecomunicaciones en nuestro país, mientras que América Móvil pues se llevan la gran ganancia que producen las telecomunicaciones. De esta forma, en el año 2020, Teléfonos de México tuvo ingresos poco más de 10 veces menores a los de América Móvil. América Móvil tuvo ingresos netos por 926,121,364,000 pesos y una utilidad bruta que es mucho más de 10 veces la de Teléfonos de México. Es una utilidad que equivale a 165,355 millones de pesos. Bueno, pues, y en este sentido también cabe hacer una asociación de números. Los ingresos de Telmex y el costo laboral de los derechos por terminación y pensión jubilatoria de los trabajadores activos, jubilados y de confianza. Es decir, si los ingresos totales de Teléfonos de México para el año 2018 fueron de 95,800 millones de pesos, sin embargo, fíjense, el costo laboral de la pensión jubilatoria para los activos fue de 3,024 millones de pesos, 873,000. En este sentido, el costo anual de nuestro régimen de pensiones y jubilaciones lo hacen aparecer los funcionarios de Telmex como una pesada carga por la manera en que lo registran en la contabilidad. Pero esto es una vil mentira, es una mentira que sea muy elevado. Fíjense, esta cantidad que les acabo de dar, 3,024 millones contra 95,800 millones de ingresos de Telmex, representa el costo laboral de los telefonistas activos por la retención de esta prestación futura, solamente el 3,15% de los ingresos totales de Telmex en 2018. Fíjense, cuando nosotros comparamos lo que Telmex tiene que retener al año por la prestación futura de los telefonistas activos, resulta que el costo es mínimo. Y a nosotros nos hacen aparecer en
en las presentaciones y en el discurso ideológico de Teléfonos de México que los jubilados le somos muy caros a Telmex, que esta prestación es muy cara y que la pone al borde de la penuria financiera. Eso es falso. Ha sido una mentira que han estado machacando durante muchos años y pues aquí las cifras son muy claras. Lo que tiene que reservar Teléfonos de México para costear la pensión futura de los activos apenas representa el 3.15% para el año 2018 de los ingresos totales. Ha habido una ofensiva ideológica que lo ha hecho aparecer como un elevado gasto financiero. Pero el problema no es el crecimiento de los pagos por finiquitos y por las pensiones jubilatorias. Los ingresos de Teléfonos de México han disminuido no porque sea muy caro este aspecto del contrato colectivo de trabajo, sino que han bajado de manera notable por el saqueo brutal de lo mejor de la materia de trabajo de Telmex que se han llevado a América Móvil. Lo decimos ahorita, lo hemos dicho y lo seguiremos reiterando, porque esta es la causa principal por la que han llevado a Teléfonos de México y al Sindicato de Telefonistas esta situación. Ahora porque también al llevarse lo mejor de la materia de trabajo se están llevando lo mejor de los ingresos derivados de los servicios más rentables. Y por otra parte el pago a los jubilados se hace con el fondo de fideicomiso. Y si se tiene que tomar una parte de los ingresos de dicho fondo es porque los dueños no han capitalizado esta reserva desde hace 10 años. Al momento de que nosotros calculamos que tendría que estar reservando Teléfonos de México entre 90 y 100 mil pesos por trabajador activo para fondear la prestación futura, si Teléfonos de México no cumple esta obligación contractual, ¿sí? de esta forma no está alimentando el fondo de fideicomiso en la cantidad de dinero necesaria para que en lo futuro se tenga el dinero suficiente para costear las pensiones jubilatorias, tanto de los telefonistas sindicalizados como de los pocos jubilados de confianza que tengan esta prestación. La solución no está en cambiar parte del fondo de pensiones por acciones, eso lo reiteramos. La solución la tiene Teléfonos de México, los dueños en particular, porque tienen que recapitalizar a esta empresa, pero sin endeudarla, devolviéndole al Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana su materia de trabajo sustraída. Se tiene que abrogar la división de Teléfonos de México, realizada a través de la mal llamada separación funcional. Se tiene que realizar un ajuste al alza del cobro a las demás empresas de telecomunicaciones por el uso de la infraestructura de Telmex. Y además, los dueños deben cumplir la obligación contractual que no han hecho durante muchos años de cubrir las más de 12,000 o 13,000 vacantes que se le adeudan al sindicato. Es necesario que exista una representación, además del Sindicato de Telefonistas, en el Consejo de Administración del Fondo de Fideicomiso. Fíjense, paradójicamente, aquí el sindicato más bien los trabajadores que levantamos el emporio de Carlos Slim hasta llegarlo a convertir en el hombre más rico del mundo, no tenemos ni un escaño de representación en el Consejo de Administración del Fondo de Fideicomiso. Pero sí, Grupo Carso tiene un fondo de fideicomiso igual para costear las pensiones de sus trabajadores, y ahí sí les permite a los trabajadores tener varios escaños en el Consejo de Administración. Es absurdo que con la fuerza del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana no haya un solo representante en el Consejo de Administración que esté participando en la operación y en la gestión total del fondo de fideicomiso que soporta las pensiones y los pagos de finiquito de los telefonistas sindicalizados. Por otra parte, ya quisiéramos terminar con nuestra reiteración de que urge una reforma constitucional que modifique el marco regulatorio de las telecomunicaciones
como lo hemos estado también impulsando, como lo hemos llevado con los diputados, como lo llevamos a la oficina de la Presidencia de la República, sí, porque ya es momento de detener la visión parasitaria que tiene el Instituto Federal de Telecomunicaciones en el desarrollo de las telecomunicaciones en nuestro país. Parasitaria porque casi les regala a las empresas, tanto monopólicas, tanto nacionales como extranjeras, la explotación de la infraestructura material de telecomunicaciones. Y finalmente, pues, independientemente de lo anterior, esto requiere de una dirección sindical que defienda los derechos de los telefonistas y no los intereses de los dueños de teléfonos de México, como actualmente sucede en nuestro sindicato. Muchas gracias. Seguimos en lucha.